La esencia, creo yo, de la acción política progresista es, a partir de ciertos valores, el de solidaridad muy especialmente, ponerse en el centro de los problemas que las sociedades tienen. En América Latina tradicionalmente, por supuesto, hemos tenido en la desigualdad, en la pobreza, en la exclusión, el centro de nuestras preocupaciones. Junto con esto, la idea de recuperar los recursos naturales para las sociedades. Esto parte con la Revolución Mexicana y, en fin, las nacionalizaciones del presidente Allende en Chile en los años 70, etc. Pero crecientemente hay una necesaria puesta en el centro de un problema que es el del uso de los recursos naturales en una doble dimensión. La primera dimensión es la de hacer depender no solo el funcionamiento de las economías, sino que también de las políticas sociales, de los ciclos que tienen los recursos naturales, sus precios, las exportaciones, la inserción internacional de nuestras economías. Evidentemente que aprovechar bien los recursos naturales es parte de la política progresista, pero hacer depender la capacidad de tener políticas sociales, en materia de educación, de salud, de pensiones, exclusivamente de las oscilaciones de los precios de las materias primas es un problema. El segundo tema vinculado a recursos naturales es que estos se agotan. Y no solo se agotan, sino que también van generando se va llegando a límites que son globales con el cambio climático, pero también de cada territorio en América Latina en el uso de los ecosistemas. Ya tenemos unas ciudades invivibles, ya tenemos unas agriculturas industrializadas en exceso que van perdiendo la biodiversidad gigantesca que tiene América Latina. Y por tanto, hoy día se requiere, junto con seguir en la tarea de disminuir las desigualdades, seguir achicando los espacios, las esferas de la miseria, de la exclusión, que todavía en América Latina son demasiado importantes, se debe combinar ese esfuerzo con el del uso racional de los recursos, con disminuir en los modelos energéticos la emisión de contaminantes mediante energías basadas en los hidrocarburos, aprovechar los recursos naturales que se traducen en energías renovables no convencionales, de los cuales América Latina dispone de muchísimos, materia solar, eólica, de uso de las biomasas, en el futuro las propias mareas, ¿verdad?, de los océanos. Todos esos recursos deben ser puestos en función de un nuevo modelo de desarrollo que articule creación de empleo, disminución de las desigualdades de ingresos, con un crecimiento que ya no sea el de explotar recursos, devolver a la naturaleza los desechos, exportar, depender del exterior, de precios de materias primas que suben y bajan, y volver a endogeneizar el crecimiento, a vincular la creación de empleo con el cuidado del ambiente, con mejores ciudades, con mejores servicios públicos, y esas son las nuevas tareas del progresismo. La utopía neoliberal de los mercados desregulados, evidentemente que ha provocado en América Latina, también en el resto del mundo, graves perjuicios sociales, aumentando las desigualdades, y ambientales, incrementando los daños de los ecosistemas y también atentando contra los límites globales del planeta, especialmente el cambio climático, la disminución de la biodiversidad. En este contexto es que tampoco puede pensarse la economía desde la centralización absoluta, desde el manejo de las cantidades y los precios en una planificación que todo lo controla. Las sociedades modernas son demasiado complejas y las experiencias históricas no han sido buenas en la materia. Por eso es que defendemos la idea de una economía plural, en donde se combinen distintas lógicas de asignación de los recursos productivos. Tiene que haber
una planificación, claro está, planificación de los bienes públicos, de la mantención de los bienes comunes. Eso no puede quedar en manos del mercado, de la espontaneidad, de los intercambios descentralizados. Tiene que haber una lógica también de la transferencia de recursos a los sectores de la sociedad que no disponen de recursos suficientes para siquiera sobrevivir en condiciones dignas. Tiene que haber también una lógica en donde sea posible que haya intercambios descentralizados, haya intercambios de mercado, haya incluso, por supuesto, unidades económicas que busquen la utilidad, pero en condiciones de regulaciones ecológicas y de regulaciones sociales suficientes. Y al mismo tiempo, nuestro planteamiento es, hay un mundo de fortalecimiento de la economía social y solidaria. Una parte de esa economía social está al margen del mercado y tiene que ver con la colaboración que en el contexto de las familias, de las comunidades se prestan unos y otros miembros de la sociedad. Pero también hay una parte que tiene que ser fortalecida con los instrumentos de la redistribución. La economía del cuidado, por ejemplo, en nuestras sociedades latinoamericanas en donde tantos niños siguen quedando en completa indefensión, en donde a su vez las sociedades se van envejeciendo y en donde el tema de los cuidados de salud de los ancianos y también los temas de ingresos de los ancianos, esa economía del cuidado que tiene componentes familiares al margen del mercado, pero también componentes de redistribución, de apoyo de la sociedad a estos sectores vulnerables que lo han sido siempre, pero que ahora van a ser más numerosos. Tal vez van a ser menos numerosos los niños, pero sí van a ser mucho más numerosos proporcionalmente en nuestra sociedad los ancianos, y en términos absolutos. Entonces la economía del cuidado, en el contexto de una economía social y de una economía al margen del mercado, constituye entonces otro de los componentes indispensables de esta economía plural. Evidentemente una economía plural requiere solidez productiva, equilibrios en la gestión de los recursos y no desorden. No tiene por qué haber desorden en una economía plural, progresista. Y al mismo tiempo, claro está, elementos en donde el objetivo de disminuir las desigualdades, aplicar el principio de solidaridad y producir de un modo distinto y también de consumir de un modo distinto mediante políticas públicas que estimulan el cambio a un régimen de producción, de consumo más amigable con el medio ambiente, con la preservación de los servicios de los ecosistemas. Todo eso compone la idea de una economía plural. Ya no una economía abandonada a los mercados, ya no una economía que se centraliza completamente, sino que una economía en la que conviven distintas esferas y que requiere, claro, de una conducción gubernamental sólida, de estrategias de expansión de la capacidad de producir bienestar a las poblaciones. Y eso supone unos estados que funcionen, que sean democráticos, claro, para lo cual necesitan ser participativos y no solo elegir gobernantes cada tanto tiempo, pero también servicios públicos que funcionen bien, que no sean espacios de clientelismo, que no sean espacios en donde no se tiene el servicio a los ciudadanos, a la comunidad, como base esencial. Entonces, América Latina necesita grandes reformas del Estado para tener esta economía plural. Bueno, muchos de nuestros países no hacen todavía, las sociedades en su conjunto, pero también las fuerzas progresistas, los movimientos sociales, sindicales, de cooperativismo, del nexo entre los desastres ambientales globales y locales que se presentan con cada vez mayor frecuencia y el modo en que está organizada la sociedad, la necesidad del cambio del paradigma del crecimiento. Entonces, y hablo por América Latina, no se ha asumido todavía completamente este nexo. En muchas partes se sigue pensando que para el mayor bienestar de las poblaciones se necesita más energía, más electricidad, y si eso se hace con carbón, bueno, mala suerte. Eso desgraciadamente todavía en algunas partes sigue estando presente. Pero en otras partes de América Latina
quiero hablar ahora por mi propio país. Por primera vez se están deteniendo grandes proyectos mineros, por primera vez en la historia. Mi país es un país minero, Chile. Pero por primera vez se están deteniendo proyectos mineros que afectan ecosistemas. Por primera vez se está planteando que la energía tiene que ser una energía distribuida, que si se extrae minerales, bueno, úsese la energía solar que acompaña la extracción de minerales en los desiertos del norte. En fin, que las ciudades sean ciudades que tiendan a ser ciudades inteligentes, que tengan una capacidad de ahorrar energía, de hacer que la energía esté disponible para todos en procesos simultáneos de cambio que ya están ocurriendo. Y también el tema del consumo. En mi país estamos etiquetando los alimentos, estamos estableciendo políticas de alimentación institucional a los niños, también en las empresas, los subsidios a la alimentación, por ejemplo, para los asalariados, están ya orientados a la alimentación saludable. Hay quienes se pueden preguntar por qué el Estado, por qué las políticas públicas tienen que decirle a la gente lo que tienen que comer. Por supuesto que no tienen que obligar a nadie a nada semejante, pero sí inducir y señalar que hay una alimentación que es saludable y otra que no lo es. Y esto por una razón que es social. Hemos pasado del mundo de la desnutrición al mundo de la malnutrición. Y esa malnutrición va teniendo consecuencias importantísimas en la salud de las personas. Los avances muy importantes que América Latina ha tenido, sociales, en hacer retroceder las enfermedades, aumentar la esperanza de vida, puede tener un gran vuelco en el futuro inmediato. Si sigue prevaleciendo lo que ya es una epidemia, una pandemia, dice la Organización Mundial de la Salud, a propósito de esta alimentación industrial, tal vez barata a priori, ¿verdad? Pero que pone a los niños en una condición, y a los adultos también, pero sobre todo a los niños en una condición de desmedro social para su desarrollo futuro. De manera entonces que hay un cambio, estamos en un cambio. Todo cambio, toda transformación tiene unos tiempos, no son de un día para otro, y hay contradicciones, y hay disputas, y hay discusiones. Pero llegará un momento en que no se construirá una sola central de generación de energía que no sea con energía renovable, no convencional. Porque, en otra cosa, porque es más barata y porque mejor contribuye a que las comunidades tengan una mejor relación con la naturaleza, la cercana y la global, la que cambia las condiciones de vida del planeta. Llegará el momento en que las ciudades dejarán de ser espacios que se expanden, pero que al mismo tiempo hacen imposible la vida de sus ciudadanos porque cada lugar está separado, me refiero al lugar de vida, del lugar de trabajo, del lugar de educación de los hijos, y en donde el uso del automóvil individual es el gran paradigma del progreso social, y en donde haya transporte público de calidad, otras formas de movilidad que hagan posible entonces, junto con la construcción de barrios auténticos que restablezcan el sentido de comunidad. Bueno, esos nuevos temas probablemente no estarán mañana en la mañana en la agenda de los partidos progresistas, de las fuerzas progresistas, pero sin lugar a dudas es el horizonte de las próximas 2 o 3 décadas. Dicho de paso, si en esas 2 o 3 décadas no se producen estos cambios, el planeta corre peligro, no solo en América Latina, globalmente. ¿Cómo no? La idea del Estado paternalista que todo lo resuelve no es una idea adecuada, en especial porque esos estados suelen no funcionar bien y resolver bastante pocas cosas. Más aún a veces agravan los problemas de la sociedad o de la mayoría social. Por lo tanto, el Estado no es ni bueno ni malo en sí mismo. Lo que se requiere es un Estado democrático, al servicio de los ciudadanos, participativo y que sea parte de un proceso de interacción activa con la sociedad civil. La sociedad civil tampoco está en condiciones por sí misma de producir todas las transformaciones. Algunas sí, muy importantes. Aumentar el espíritu de comunidad, la cooperación, generar espacios de colaboración cotidiana mucho mayores que los existentes, salir de la lógica meramente individualista. Esas cosas no las puede hacer ni las debe hacer el Estado. Son propias de la sociedad civil, que tiene que ir cambiando sus valores, desde el individualismo a la cooperación, la solidaridad. Hemos visto en estos días en la Ciudad de México, que ha tenido estos dramas, el gran terremoto reciente,
cómo se produjo una expansión inmediata, que ya había tenido lugar 35 años atrás, de las conductas de solidaridad, donde no importa el yo, sino que el nosotros, y el contribuir a que quien hoy día tiene problemas pueda beneficiar de la ayuda del que está en condiciones de aportársela. Todo eso es un tema de la sociedad civil. Y luego la cuestión del mercado. Bueno, el mercado es un instrumento, es el intercambio descentralizado. Ahora, el mercado transformado en fetiche, en religión incluso por algunos, algo así como la idea de que las sociedades basadas en mercado son las que mejor funcionan, porque nadie mejor que cada cual conoce sus propios intereses y a su vez la interacción de esos intereses individuales genera la armonía social. Bueno, eso es un cuento que no es cierto, simplemente. ¿Quiere eso decir que hay que suprimir los mercados? No, los mercados son un soporte, una ayuda gigantesca para asignar recursos. Cuando múltiples transacciones tienen lugar día a día, eso no lo puede sustituir una administración pública. Pero obviamente que esos mercados tienen que ser guiados, tienen que ser gobernados socialmente y ecológicamente en los términos que hemos comentado. Entonces, las sociedades al final no son bloques parcializados. Por mencionarte un solo tema, ¿quién financia el Estado si no es la sociedad civil? ¿En función de qué objetivos debiera funcionar el Estado si no es para satisfacer necesidades sociales? El mercado es un soporte que debe beneficiar a quién, a la sociedad civil, y tiene que conectarse armónicamente, o si no armónicamente, mediante regulaciones bien concebidas con el Estado. Es decir, esto es el mundo de las interacciones, no de bloques de problemas que pueden pensarse o pueden existir por separado. Y entonces, la idea de que el Estado todo lo soluciona, que el mercado todo lo soluciona, o que la sociedad civil todo lo soluciona, francamente no es una manera adecuada de abordar el funcionamiento complejo de nuestras sociedades contemporáneas, donde se combina la autonomía personal, un valor muy importante, los proyectos de vida que cada cual construye, pero no se construyen en el aire, se construyen comodidades territoriales, funcionales, y en función de colaboraciones y de modos de funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Entonces, probablemente el futuro de las fuerzas progresistas, nunca la tarea de las fuerzas progresistas es fácil, porque luchar contra los poderosos cuando no se tiene poder nunca es fácil, por definición. Es precisamente hacer que la dispersión hoy día de los intereses múltiples de las mayorías sociales pueden ir convergiendo en capacidades de cooperación de unos y otros aspectos o movimientos de la sociedad civil, también con expresiones políticas que sean capaces de armar coaliciones entre fuerzas que puedan colaborar, pero también con los movimientos sociales, y un tipo de articulación con la política pública que sea productiva. Como digo, estamos más, o dicho de otra manera, como nunca la idea de la solidaridad, del principio de solidaridad, es esencial para el bienestar individual. Como nunca es absurdo plantear una dicotomía entre la autonomía, la emancipación individual y el funcionamiento solidario de las sociedades. Son dos componentes esenciales de la vida humana.